Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Día negro para Luis Almagro. Congreso norteamericano aprueba investigar a la Organización de Estados Americanos en su rol en las elecciones bolivianas de 2019 y Almagro da positivo al virus. La OEA se ha convertido en un órgano de intromisión, sobre todo política y electoral. Así es amigos, finalmente el Congreso norteamericano decidió darle la espalda a las acciones nefastas que realiza Luis Almagro, acciones de intromisión e injerencia en diferentes países latinoamericanos. Particularmente en el caso boliviano, el nefasto informe emitido por la OEA desencadenó las masacres de Sacaba y Sencata. En la nota publicada en inglés y traducida al español hace unas horas, lleva por título: Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó investigar a la OEA por las acciones en Bolivia el año 2019 y la vulneración de derechos humanos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, Cámara de Diputados, aprobó como parte del proyecto de ley de asignaciones estatales, operaciones extranjeras y programas relacionados, SFOPS, del año fiscal 22, la propuesta de los representantes Janes Chakowski y Susan Wild, para investigar sobre el papel de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en las elecciones bolivianas de 2019 y la posterior crisis de derechos humanos. Los representantes Chakowski y Wild han estado entre un grupo de representantes estadounidenses que buscan respuestas a preguntas específicas sobre las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia que alegan fraude en las elecciones bolivianas de 2019. Los reclamos de la misión de observación electoral contribuyeron a la destitución forzosa del presidente electo democráticamente de Bolivia y al surgimiento de un régimen no electo, respaldado por militares, responsables de vulneraciones masivas de derechos constitucionales. A pesar de las repetidas cartas del Congreso, los funcionarios de la OEA no han respondido a las preguntas de los miembros del Congreso sobre la base de las afirmaciones de la OEA en Bolivia. Principales instituciones estadísticas y medios de comunicación creíbles de todo el mundo han llegado a la conclusión de que las declaraciones de la OEA eran defectuosas y carecían de base fáctica. El lenguaje de Chakowski y Wild en el SFOPS del año fiscal 22 insta al Departamento de Estado de Estados Unidos a buscar respuestas sobre el comportamiento de la OEA en Bolivia. Este lenguaje es fundamental para garantizar que no se repitan ataques similares a la democracia. Los representantes Chakowski y Wild continuarán trabajando para asegurar que los miembros del Congreso reciban información creíble en respuesta a la gama completa de preguntas que ellos y otros colegas han planteado con respecto al daño causado a las instituciones democráticas de Bolivia. El año pasado, 28 congresistas ya habían demandado al gobierno de Donald Trump que pida cuentas a la OEA sobre su papel en los comicios. La Cámara de Representantes de Estados Unidos incorporó en el presupuesto del año fiscal 2022 la propuesta de investigación del rol que tuvo la Organización de Estados Americanos, OEA, en las elecciones bolivianas de octubre de 2019, informó este jueves en su sitio web la congresista Janes Chakowski. El proyecto de investigación había sido propuesto por las congresistas Chakowski y Susan Wild, y ahora está inscrito en la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Congreso estadounidense. Los representantes Chakowski y Wild, junto a otros congresistas, desde 2020, han insistido en obtener respuestas a preguntas específicas sobre las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia que alegan fraude en las elecciones bolivianas de 2019, destaca el sitio web de Chakowski. La congresista detalla que, a pesar de las repetidas cartas del Congreso, los funcionarios de la OEA no han respondido a las preguntas de los miembros del Congreso sobre la base de las afirmaciones de la OEA en Bolivia. En 2020, al menos 28 congresistas estadounidenses, entre los que estaba el veterano Bernie Sanders, demandaron a su gobierno a que pida cuentas a la Secretaría General de la OEA sobre su actuación en la crisis política boliviana de octubre de 2019. En septiembre de 2020, el senador Sanders había escrito en su cuenta de Twitter que la OEA, financiada por Estados Unidos, afirmó falsamente que las elecciones del año pasado en Bolivia habían sido fraudulentas. Después vino un golpe militar y represión. Necesitamos una rendición de cuentas ahora para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia el próximo mes, señaló en ese entonces. La OEA emitió en 2019 un informe que alimentó el discurso del fraude en las elecciones, y desembocó en el derrocamiento de Evo Morales. El reciente martes, un informe pericial objetó al organismo hemisférico liderado por Luis Almagro, al señalar que no hubo manipulación informática dolosa, con lo cual se cerró la investigación de la Fiscalía. A esto se suma el hecho de que Almagro hace unas horas diera positivo al virus.
Día negro de Almagro, da positivo al virus y congresistas de Estados Unidos lo investigarán por el golpe. Bolivia y México ya trabajan para destituirlo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció este jueves que dio positivo al virus COVID, por lo que se vio obligado a cancelar las actividades previstas. A su vez, el mismo día se conoció que el Congreso de Estados Unidos instó al presidente Joe Biden para investigar el rol de la OEA durante el golpe de Bolivia. He dado positivo al virus, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse, tuiteó el político uruguayo. Ese mismo día, la OEA postergó una reunión programada sobre la situación en Cuba, una decisión que el gobierno de la isla celebró. Almagro, de 58 años, asumió la Secretaría General de la OEA en 2015 con un mandato de 5 años y en mayo de 2020 fue reelecto en dicha función. Hace unas horas México reafirmó su posición de modificar o reemplazar definitivamente la OEA por ser un organismo injerencista. Lo que estamos convencidos es de que la Organización de Estados Americanos no es funcional para los fines para los que fue creada, es decir, un organismo multilateral en donde todos los países tuvieran equidad, igualdad, tuvieran el mismo peso, que su decisión valiera lo mismo, con la idea de encontrar soluciones a los problemas comunes que enfrentamos en el continente. Y hace mucho que esto dejó de ser realidad, e incluso en los últimos años la OEA se ha convertido en un órgano de intromisión, sobre todo política y electoral, especialmente en los países latinoamericanos y caribeños, abrogándose facultades que no tiene, certificando o desertificando procesos electorales con criterios que ni siquiera se sostienen solos. El caso de Bolivia, pues es el caso más emblemático, pero hay muchos más en el Caribe recientemente, y que además en un contexto de crisis sanitaria como el que tenemos en el mundo y especialmente en América, pues la organización no contribuye en nada. Y les voy a pedir que me permitan poner un ejemplo que contrasta lo que estoy diciendo. La Unión Europea hace un par de meses aproximadamente presentó una demanda legal, comercial, en contra de un laboratorio productor y distribuidor de vacunas contra el COVID por el retraso en la entrega pactada a algunos países miembros de la Unión Europea. Lo presentó la Unión Europea como órgano supremo de la Organización de los Países del Viejo Continente. Y en contraste acá, el señor Almagro y su equipo directivo no han conseguido ni una sola vacuna, no han conseguido una sola jeringa, no han conseguido un hielo o un refrigerante para las vacunas. Entonces, pues esto da una muestra muy clara de algo que estamos viviendo en estos momentos y que la Organización de Estados Americanos está completamente alejada de los retos y las necesidades que tienen nuestros pueblos y que enfrentamos los gobiernos. Además, permítanme comentarles una cosa que vivimos en la reciente cumbre el sábado. El día previo, el viernes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, tuvimos una cantidad importante de reuniones bilaterales prácticamente con todos los países latinoamericanos, y el consenso, el sentimiento es el mismo. La OEA no funciona como está, no nos ayuda en absolutamente nada y en cambio nos divide. Lo que nosotros estamos proponiendo es pues empezar a tocar el tema, poner el tema sobre la mesa, diseñar juntos una nueva forma de convivencia
entre los países que integramos el continente americano. Y a tu pregunta concreta, me parece que hay ambiente propicio para hacer tal transformación, que puede ser una especie de refundación del organismo o la disolución del mismo y la creación de uno nuevo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.